Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes de la licenciatura en Contaduría. Hoy damos inicio con la primera clase de Derecho y vamos a estar enfocados principalmente en lo que es el Derecho Fiscal, muy relacionado con la carrera que están cursando. Y para lo cual, a los que no me conocen, soy el profesor José de Jesús Mariscal Ortiz y voy a estar con ustedes impartiendo esta clase de Derecho Fiscal. En ese sentido veremos algunos conceptos básicos. En esta clase esencialmente vamos a centrarnos en lo que es el concepto de algunas nociones de derecho para aquellos que no las hayan cursado. Asimismo veremos la definición del derecho fiscal y su relación de este con otras materias. Primero, entonces, iniciaremos con lo que es una introducción breve a la cuestión del derecho, misma que considero será breve en razón de que no es mi intención hacer los que estudien una clase como total de derecho. Sin embargo, creo que quisiera hacer una pequeña introducción para poder ahondar y en su momento aterrizar los conceptos que necesitamos. Como primer punto tenemos el concepto de derecho. Una aceptación muy vaga pero muy concisa del derecho es aquella que nos hubiera dado el ilustre Gabriel García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho, en el cual resumía que el derecho era una conducta humana en su deber ser, es decir, una creación del ser humano, sin dejar de lado el derecho natural, claro está, pero sí que regula las relaciones entre individuos. Tenemos que dicho concepto, tal como nos señalan los tratadistas Fernando Flores Gómez González y Gustavo Carvajal Moreno, que la palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse, de buen camino y seguir el sendero señalado por la ley, ya que lo que se dirige es bien dirigido. Por lo tanto, en general tiene por derecho una aceptación muy común al conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado, que tienden o tienen como fin el regular la conducta externa de los hombres. En caso del cumplimiento de está prevista una sanción judicial. No necesariamente existe la sanción, sino que más que nada debe tener el tipo de derecho que nosotros pretendamos, en este caso, practicar o en el cual esté inmerso nuestro asunto, para ver si puede haber una sanción o inclusive puede haber inclusive quizás hasta una premiación, no necesariamente una sanción. Otra definición que nos trae de parte de Leonel Pérez Nieto y Castro, así como Abel Leisma Mondragón, dice que el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen la base de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Como podrán ver, esta aceptación es un poco más extensa, este concepto, pero nos señala algunos estándares que deben de prevalecer por lo menos en la norma jurídica, que son la seguridad, qué seguridad me da el Estado para lo que yo estoy realizando, la certeza de que esto tenga efectivamente algún fundamento jurídico, la igualdad entre las partes, que es un principio constitucional de hecho, la libertad en cuanto a que yo gozo de realizar mis acciones dentro de un Estado, y en un último fin que se aplique la justicia, para en caso de que alguna situación sea injusta, es decir, que esté fuera de los parámetros donde se me tenga que hacer algo a favor, se tengan las herramientas necesarias y suficientes para poder acceder a esta. Entonces tenemos unas distintas estaciones del derecho como tal. Podemos entender entonces el derecho como un ordenamiento, ya que es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana
mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. ¿Qué ordenamiento estamos hablando aquí? Aquí hablamos de un derecho eminentemente positivo, el que está establecido dentro de las leyes. Por lo tanto, los ordenamientos tenemos cualquier legislación, en los casos que nos ocupa, que trataremos principalmente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el Código Fiscal de la Federación, con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estos son algunos ejemplos de ordenamientos, e inclusive con el Código Penal, tanto estatal como federal, atendiendo la materia inicialmente el federal. Así tenemos el derecho como un fenómeno social, que nos dice que es aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cabida mientras que se encuentra en una sociedad. Aquí lo tenemos más que nada como aquel que busca el principio de igualdad entre las partes, entre todas las personas que participen dentro de una situación y que estén regulados bajo una misma norma jurídica. Cuestiones de igualdad en donde todos tenemos derechos a ser iguales, como ejemplos establecidos en la Carta Magna, que nos señalan que todos tenemos la libertad de acceso a la justicia, es un derecho de igualdad. Todos tenemos garantías constitucionales, tenemos como derechos humanos, son ejemplos de derechos de igualdad como fenómeno social. Luego tenemos el derecho como un valor, que nos señala que es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. Este se relaciona un poco más con las cuestiones morales, que vamos a ver. No quisiera meterlos tanto en temas de derecho, como les insisto, para no hacerlos perder nuestro fin, que es el aprender el derecho fiscal. Esto es únicamente como una introducción. Así tenemos el derecho como argumentación, que es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje. Pues este es el instrumento fundamental del legislador. Las palabras diseñan las normas jurídicas. El derecho como argumentación se ve reflejado en la creación de la norma jurídica. Asimismo, actualmente en algunos sistemas que he establecido, inclusive el sistema de penal, como ejemplo, el sistema penal que es acusatorio y oral, donde ya la argumentación es la que hace valer y la que va a establecer en su momento inclusive jurisprudencias, y van a revolucionar el entorno jurídico para llegar a demostrar que el derecho como argumentación también es muy válido. Es decir, no solo en materia penal, sino que llegará en su momento sus etapas a la etapa civil, a la etapa mercantil, que ya me reinicia, o inclusive en un momento dado, ¿por qué no?, a la misma etapa fiscal. Asimismo, entonces, ¿cuáles son los fines del derecho? Uno de los fines que el derecho establece es la seguridad, ya que dice que el ordenamiento responde a la ineludible necesidad de un régimen estable y a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedad. Las normas bien determinadas y el cumplimiento cabalmente garantizado. La certeza debe basarse en la seguridad, es decir, la garantía da al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o que si esos llegasen a producirse, les serán asegurados por la sociedad con protección y reparación. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Entonces, que el derecho busca esencialmente la seguridad tanto de los bienes jurídicos tutelados, que pueden ser el patrimonio, la integridad física, la vida, el derecho a un desarrollo libre y sin violencia, hasta las obligaciones adquiridas o derechos que tenemos sobre bienes y contribuciones legales. Otro de los fines del derecho precisamente es la justicia, ya que la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias es una rectora social. Como virtud, la justicia es, según explica Santo Tomás, el hábito según el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada uno de su derecho y se entiende por suyo en relación con otro todo lo que está subordinado. Como preámbulo, Santo Tomás fue un filósofo del siglo XII, el cual escribió algunas obras donde él se metía a cuestiones de derecho. Entonces, justicia es lo que se entiende como dar a cada quien lo que se merece. Otro de los fines del derecho
que es el que nos debe de importar más aquí, es el bien común, que se entiende como el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma de ser del ser humano en cuanto el hombre vive en comunidad. Abundancia necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal. Paz, virtud para el alma, son fines que ha de cumplir la acción gubernamental para realizar el bien común. Tal como nos señala este precepto legal, lo que acabamos de manifestar es que el fin del derecho, a final de cuentas, tiende a ser el bien común, que se logre la armonía entre los entes de una sociedad. ¿Sí? Esto a través del respeto de los bienes de cada quien. Vamos a entrar a un estudio breve a lo que son las normas, esencialmente las normas jurídicas. Esto con el fin de determinar lo que vamos a ver más adelante en cuestión del derecho. Se entiende por normas que es la regla que se debe seguir o a que se debe ajustar las conductas, tareas o actividades. Una norma, para entenderlo, puede ser cualquier fracción de una ley, la cual te establece una conducta que debes de seguir o contiene alguna prohibición, algo que no debes de hacer, o una acción a realizar, y que la cual si la llevas a cabo te puede llevar a una sanción o bien a la adquisición de un derecho. Entonces las normas se pueden clasificar en jurídicas, morales y sociales. Entonces tenemos que las normas jurídicas, cada cual tiene sus características propias. Dice que son el conjunto de mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en sociedad. Es decir, una norma jurídica se establece ya dentro de una sociedad, a diferencia de la norma moral que puede ser en un grupo únicamente determinado de personas. Las características de la norma jurídica es que son bilaterales o imperativo-atributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. Son bilaterales ya que esto se refiere a que una obligación jurídica a cargo de determinada persona estaría aparejada a un derecho a favor de otra persona para exigir el cumplimiento de la misma. Es decir, como ejemplo, la relación jurídica bilateral se da en este caso cuando yo como Estado te impongo una norma y en la cual te digo, si realizas esta conducta tienes derecho a determinado favor, o bien, de lo contrario, si no la realizas, te puedo prohibir algunos derechos. Como ejemplo puede ser el derecho penal, o un delito en materia penal, contrabando. Si realizas esta conducta, entonces tendrás un derecho o una penalización. Dice que son exteriores, lo cual significa que exige una conducta fundamental externa. Aquí diferiré un poco en cuanto en este caso, al doctrinista. En virtud de que hay conductas, yo más bien son exteriores en el sentido de que no necesariamente exigen una conducta, sino que exigen una manifestación de la voluntad para llevar a cabo, es decir, una voluntariedad para llevar a cabo esa conducta. No es nomás el hecho de llevarlas a cabo, sino que desde la creación de la acción que pretendo yo realizar, se externa hacia el mundo exterior. Asimismo nos dice que como característica tiene que son coercibles. ¿A qué atiende la coercibilidad? La coercibilidad atiende al cumplimiento de la misma, y esta debe realizarse a través de un órgano que es el que debe vigilar del cumplimiento de la norma. Como por ejemplo, digamos en materia fiscal, tenemos el SAT, que es el que regula si algunas infracciones fiscales o el incumplimiento de algunas obligaciones fiscales. Hacienda, que también se tiene sus órganos de vigilancia. O en materia penal o mercantil tenemos ya efectivamente órganos que obligan a la cumplimentación de lo que establece la norma. Es decir, como ejemplo en materia mercantil, un juez tiene la facultad de hacer coercitivo una norma, así que se lleve a cabo, que se cumpla. Si en este caso el juez ordena que falla a favor de alguna persona X, él tiene la capacidad de hacer cumplimiento de eso que sentencia que hubiera dictado. Igual en el juez civil, porque pueden actuar, digamos, a prevención haciendo la norma coercible.
Entonces dice que si no son cumplidos voluntariamente por los obligados por el Estado a exigir su cumplimiento, incluso por la fuerza. Y por último son heterónomas porque el creador de la norma es un ente distinto del destinatario de la misma. Y esto lo obliga aun cuando no sea reconocida por dicho destinatario. Aquí tenemos la aplicación de la ley, que hay leyes que aplican para todas las gentes de manera inmediata. O hay leyes heterónomas que en este caso son aplicables únicamente cuando el sujeto cae en la infracción. Aquí podríamos ser como un ejemplo la prohibición de conducir bajo efectos de alcohol, lo cual va dirigida a toda la gente, pero solamente cuando el individuo incurre en la acción, es una persona distinta a él quien creó la regla. Pero sin embargo, él está obligado a ejecutarla aun cuando no sea reconocido como destinatario en dicho momento, sino hasta que se hace la aplicación de la norma. Tenemos pues las normas sociales, que estas nos permiten desarrollar una vida social más amena y cordial. Eso, cortesía. O bien conducirnos bajo ciertas reglas establecidas para circunstancias y momentos determinados. La sanción por no respetar estas reglas es que la sociedad nos margina, pero esta sanción no tiene las características señaladas en el caso de las normas jurídicas, porque eso los convenios sociales son reglas de conducta exterior, incoercibles, heterónimas y unilaterales. Como puede verse, a diferencia de las anteriores, aun cuando ambas son exteriores, esta ya es incoercible. No hay alguien que me obligue a llevar alguna regla de sociedad. Quizás como ceder el asiento a una persona, el decir salud, cuestiones de etiqueta inclusive. Si hay una persona distinta que las impone a mí, por eso es heterónoma, pero es unilateral, porque no hay una obligación recíproca hacia otra persona si yo la cumplo o la incumplo. Y por último tenemos las normas morales, que son las disposiciones que tienen como característica la unilateralidad, porque frente al sujeto a quien obligan no hay otro autorizado para exigirle cumplimiento de sus deberes. Las normas morales imponen deberes, pero no conceden derechos. Son internas, ya que las mismas han de cumplirse por el individuo únicamente con el propósito de acatar dichas normas. En este sentido, la interioridad en su precepto constituye una modalidad o atributo de la voluntad. Son incoercibles porque su cumplimiento es espontáneo, es decir, está presto un ámbito en el empleo de la fuerza para el logro de su cumplimiento. Y son autónomas porque tanto el obligado como el creador de dicha norma es la misma persona. Eso significa que cada quien tiene su autolegislativa. Es decir, las normas morales se pueden entender en parte como los principios éticos, a los cuales, si bien yo estoy en una sociedad que debe seguir algunas ciertas normas, en mí está el llevarlas a cabo. Es decir, yo estoy consciente que el ofender a alguna persona puede ser algo prohibido, aunque la ley no me lo señala, no ponga una sanción, pero en mí está si deseo hacerlo o no. Y no necesariamente como la norma de etiqueta. La norma de etiqueta sí me obliga, en esta no. Pero bueno, pasemos a dar más avance para tener una definición de derecho fiscal. Vamos a analizar algunos preceptos de la Suprema Corte de Justicia para entender un poco más qué es esta definición. Tenemos el concepto del derecho fiscal, que nos dice que al iniciar el estudio del derecho fiscal, el primer problema que se nos presenta y que debemos resolver es precisar cuál es el contenido de la materia de estudio. Paso fundamental para esta actitud determinar cuál es su ubicación entre la ciencia del derecho y si es una rama autónoma de la misma o solo una parte de otra rama más amplia y general. Entendemos por materia fiscal todo lo relativo a los ingresos del Estado provenientes de las contribuciones y las relaciones entre el propio Estado y los particulares, considerados en su calidad de contribuyentes. Por ello, sobre este punto ha tenido de manera constante la Suprema Corte de Justicia, entre otras, las siguientes tesis. Cito la primera. Hago notar que son tesis históricas, sin embargo, son aplicables hasta la fecha, precisamente únicamente para los fines de la materia. Nos señala la primera tesis de un amparo en revisión fiscal. Por fiscal debe entenderse lo pertenente al fisco. Y fisco significa entre nosotros la parte de la hacienda pública que se forma con las contribuciones, impuestos o derechos, siendo autoridades fiscales las que tienen intervención por mandato legal en la cuestación, dándose el caso de que hay autoridades hacendarias que no son autoridades fiscales, pues son cuando tengan facultades de resolución en materia de hacienda, carecen de actividad en la cuestación. ¿Qué es la característica de las fiscales? Viniendo a ser el carácter de autoridad hacendaria, el género, y de autoridad fiscal, la especie. Bueno, esta primera definición nos ha de decir específicamente lo que se debe entender por fiscal, y para lo tal señala que la autoridad hacendaria es el género, la autoridad fiscal es la especie.
La siguiente definición nos dice que en materia fiscal, la materia fiscal debe entenderse a lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o control de los créditos fiscales o lo referente a las sanciones que se impongan por motivo de haber infringido las leyes tributarias. Aquí nos dice ya que puede ser materia fiscal. Entonces hay que estar únicamente la liquidación, pago, devolución, exención y prescripción o control de los créditos fiscales. Por último vienen los antecedentes, los cuales omito señalar ya que no es necesario. Entonces, de la tesis citada se aprecia que se incurre en un error de la segunda al el concepto definido en la definición, ya que dice que por materia fiscal deben tenerse los relativos impuestos abiertos de los créditos fiscales. Lo cual le resta un poco de claridad y precisión al concepto definido, pues al final de cuentas, ¿qué es lo fiscal según esta tesis? Sin embargo, el error mencionado se aclara con otros los elementos de la tesis que comentamos, pues más adelante se refiere en forma clara y precisa a las leyes tributarias. Por lo tanto, creemos que válidamente podemos concluir que en la expresión créditos fiscales, la tesis hace referencia únicamente a los créditos relativos a los tributos, conclusión que además armoniza perfectamente con la otra tesis transcrita. Entonces, como ha quedado visto, la materia fiscal y por donde la rama del derecho respectiva está perfectamente precisada y se refiere únicamente a los ingresos del Estado que provienen de las contribuciones en México. Las imposiciones fiscales se van a aplicar a otros ingresos del propio Estado y a un de organismos descentralizados, pero esto obedece solamente a fines prácticos de recaudación, mandando a naturaleza misma de tales ingresos que definitivamente no son fiscales. Aterrizando entonces lo que es la definición del derecho fiscal, puede manifestar que ha sido definido el derecho fiscal como por de la Garza como el conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a los impuestos, derechos, contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas que se establecen entre administraciones particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, o a los procedimientos oficiosos o contenciosos que puedan surgir y a las sanciones establecidas por su violación. Otra definición nos da de igual manera Manuel Andreozzi, que define el derecho tributario o fiscal para efectos de la presente materia como la rama del derecho público que estudia los principios, fija las normas que rigen la creación y percepción de los tributos y determina la naturaleza y los caracteres de las relaciones del Estado con el administrado que está obligado a pagarlos. Como vemos, esta es un poco más, es un poco más corta la definición, pero ahorita vamos a aterrizar en una definición un poco más concreta. Y por último dice por su parte Rafael Bielsa que el derecho fiscal es el conjunto de disposiciones legales y principios de derecho público que regula la actividad jurídica del fisco. Por su parte Raúl Rodríguez Lobato en su obra Derecho Fiscal da la definición que de materia fiscal es todo lo relativo a los ingresos del Estado provenientes de las contribuciones y a las relaciones entre el propio Estado y los particulares, considerando su calidad de contribuyentes. Por lo tanto, el derecho fiscal, ahora sí lo define Raúl Rodríguez como es el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de ingresos y derechos públicos del Estado derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como la relación entre el propio Estado y los particulares considerando su calidad de contribuyentes. Por lo anterior, aterrizamos con este concepto que es un poco amplio, pero considero que es el más adecuado. Dice que tomando en consideración las definiciones anteriores, sostenido por la Suprema Corte, se puede definir el derecho fiscal como el conjunto de normas que regulan todo lo relativo a los ingresos del Estado y su relación con los particulares, en su calidad de contribuyentes, así como la autodeterminación de créditos fiscales, la determinación realizada por las autoridades fiscales, la liquidación, el pago, la devolución, la accesión, la extinción de obligaciones, la prescripción y otras figuras jurídicas respecto a los créditos fiscales, derechos y obligaciones de los sujetos activo y pasivo, así como las infracciones y sanciones por incumplimiento de las imposiciones legales de la materia. Para mí esa sería la situación más acertada, sin embargo, se puede aterrizar únicamente como el conjunto de normas que regulan todos los ingresos del Estado y su relación con los particulares en su calidad de contribuyentes. ¿Por qué? Porque todos los demás, los tres conceptos nacen de esa misma relación, en su calidad de contribuyentes. Bien, como siguiente tema entonces, previo a continuar quiero manifestar
que el derecho fiscal, aunque algunos autores lo consideran como un derecho autónomo, considero aún así que es una rama del derecho público, ya que por el tipo de cuestiones que regula. ¿Sí? Continuamos entonces que el derecho fiscal se encuentra ampliamente relacionado con otras ramas del derecho, de las que ha tomado principios, conceptos, instituciones jurídicas, elementos que lo dotan, lo han adaptado a sus finalidades. Esa adaptación en ocasiones tiene por estado ampliar, restringir o modificar el significado y alcance que los conceptos y las instituciones tienen en otras ramas del derecho donde han sido tomados. Otro aspecto de la relación del derecho fiscal y la más rama del derecho es que el tratamiento fiscal de una situación depende de la naturaleza y efectos jurídicos. Bueno, eso es un poco de doctrina, pero quiero aterrizar en que el derecho en sí está todo intrínsecamente relacionado con las distintas instituciones que lo auxilian de alguna manera, como Bebigracia. Una relación que puede tener el derecho fiscal con que tiene su relación más amplia es con el derecho administrativo, el procesal, ahorita vamos a ver un poco más adelante por qué, e inclusive el penal, porque el derecho fiscal, el no cumplir la norma establecida en el derecho fiscal conlleva a sanciones, que puede ser inclusive de carácter penal, o es decir, alguna pena corporal. Entonces, bajo dicho supuesto, veamos. En primer lugar, ¿cómo se relaciona el derecho fiscal con el derecho constitucional? Como todos sabemos, la Carta Magna de la Nación o Constitución es la que establece las garantías constitucionales, garantías individuales y derechos humanos que tiene cada persona, en lo individual o los grupos en lo particular. Entonces, como tal, aparte de que la misma Constitución establece cuáles son las obligaciones de los contribuyentes, también nos señala una serie de principios que en un apartado posterior veremos ya en lo particular cada uno de ellos. Pero el fundamento constitucional del derecho fiscal establece en el artículo 31, fracción cuarta, el cual establece: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, en la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, tú como mexicano tienes esa obligación, el contribuir para los gastos públicos a los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y local o municipal. Pero dicha contribución va a ser de manera equitativa o proporcional. Este es un principio constitucional, principio de equidad y de proporcionalidad, para que no te veas afectado en tus derechos. De igual manera, este está relacionado con este artículo 33, fracción séptima de la misma Constitución, el cual nos menciona: el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Es decir, el Congreso es el que va a determinar cómo, a través de las leyes de ingreso, a través del establecimiento de instituciones o diversas autoridades que nos van a señalar cuáles son la cantidad, las cuantías a contribuir, y asimismo de qué manera van a influir estas, o de qué manera en caso del incumplimiento puedo ser sancionado, o en caso de cumplimiento puedo ser premiado con una exención fiscal. Entonces, como tal, como les comenté, los principios que regula dicho ordenamiento, tales como el principio de justicia fiscal, del destino de las contribuciones, el principio de legalidad, de aplicación estricta de la ley, de audiencia y de retroactividad, entre otros, los cuales veremos más adelante, no en esta clase sino en una posterior. Ahora bien, ¿de qué manera se relaciona el derecho fiscal con el derecho civil? Esencialmente, en este caso, el derecho fiscal ha tomado del derecho civil la teoría de la doble personalidad del Estado. Esta teoría reconoce que éste puede celebrar actos con los particulares no como ente soberano, sino como simple particular, contratando o celebrando actos que son regulados por el derecho civil. Lo entiendo porque muchas operaciones de noticia civil que celebra el Estado le reportan ingresos, que el Código Fiscal de la Generación denomina productos, y la doctrina fiscal la señala como precios privados. Por ejemplo, los ingresos que tiene el Estado cuando enajena el mobiliario usado de alguna de sus dependencias. Ahí estamos viendo que el Estado no está actuando como Estado, sino como particular ante el gobernado.
y tiene dichas facultades. Eso se refiere a la doble personalidad. Además, el derecho fiscal ha tomado de este derecho los principios y conceptos relativos a las obligaciones. No sé si han tomado de las obligaciones, pero van a ver todo esto son conceptos de sujetos de la obligación, la responsabilidad, y ahí vienen definiciones para hacernos entender supletoriamente los conceptos de domicilio, residencia, enajenación, pago, compensación, prescripción, donación, extinción de derechos, entre otros. De igual manera, el derecho fiscal se relaciona con el derecho mercantil, ya que este ha tomado más que nada la figura, por ejemplo, de las sociedades, los cuales son entes morales que tienen de obligaciones, así como las personas físicas, y en este caso, que están regulados por, como mencioné, el derecho mercantil, ya que hacen diversas transacciones las cuales deben de reportar o generar alguna obligación en materia fiscal. Tomando los conceptos que mencioné, sociedad mercantil, empresa, título de crédito, etc. De las disposiciones planteadas en la acción mercantil se tienen los conceptos básicos de los actos de comercio, comerciantes y sociedades mercantiles, los cuales son muy relevantes, pues dependiendo de los supuestos en los que se encuentran las conductas mercantiles, las leyes fiscales se aplicarán de forma diferente. Lo anterior tiene como único fin el evitar, hasta donde sea posible, la evasión en perjuicio de los intereses fiscales. Con el derecho procesal también tiene una amplia relación, esencialmente con lo que es la teoría general del proceso. Es decir, que esta rama ha tomado los principios e instituciones relativos tanto a los procedimientos para el control de legalidad de los actos del fisco, como puede ser los recursos administrativos o juicio ante los tribunales administrativos, y así como el diverso procedimiento administrativo de ejecución. Para que las autoridades en materia fiscal puedan resolver los conflictos que nacen de las resoluciones tributarias, deben tomar en cuenta lo establecido por los principios del derecho procesal. Sabemos que existen diversos juicios, recursos, en este caso, establecidos en el Código Fiscal, y los mismos son regulados de igual manera por el derecho procesal. Es decir, están dentro de la norma, pero siguen principios del derecho procesal. Continuando con este tipo de derecho, nos señala que nos proporciona también las bases fundamentales para establecer los medios de defensa de los cuales pueden disponer los particulares afectados por una disposición administrativa, para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades fiscales que consideren ilegales. Lo anterior, como manifesté previamente, eso puede ser como el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo, que comprenden todas las etapas procesales esenciales de un procedimiento, aunque se designe de otra manera, como son la demanda, la contestación, ofrecimiento de pruebas y desahogo, alegato, sentencia, así como la posibilidad de impugnación de esta ante los órganos de dicha sentencia establecidos en el Código Fiscal de la Federación. De igual manera guarda estrecha relación con el derecho penal, ya que en sí, aunque maneja sus propios delitos, nos hace ver aquí las cuestiones de que un sujeto activo, sujeto pasivo, para establecer si existe un delito, la voluntariedad, la dolosidad, la culpabilidad, todo esto. La autoridad nos señala que esta rama toma los principios básicos para tipificar las infracciones a los ordenamientos fiscales y para aplicar las sanciones correspondientes. Además, siempre entre los principios generales del derecho penal, el derecho fiscal tipifica los delitos en materia fiscal, tipificación que no se encuentra en el Código Penal. Por lo tanto, esta rama le brinda al derecho fiscal los principios y conceptos básicos que permiten identificar conductas antijurídicas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Relación que se manifiesta aún más cuando la autoridad en materia fiscal resuelve una sanción en particular, ya que sea el Poder Ejecutivo en conjunto con el Ministerio Público quien ejecute las acciones. Ambos tienen un mismo fin: sancionar todo acto o hecho u omisión contraria a la ley. Como vemos, los delitos previstos en el Código Fiscal, que veremos en un apartado posterior, efectivamente son perseguidos en este caso por la Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General, a través de agentes del Ministerio Público. Como ejemplo tenemos el contrabando, que es una figura delictiva prevista en el artículo del Código Fiscal como ley especial, y sin embargo que es ejecutado en cuanto a sus sanciones e investigación por los agentes del Ministerio Público auxiliados, en este caso por la Secretaría de la Hacienda Pública o por el mismo SAT, o Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con el derecho internacional público guarda una relación en particular, que más que nada toma los principios de los tratados internacionales,
Como sabemos, hay una jerarquía de las normas establecida en el Código, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y prevista al final de la misma artículo 130. Sin embargo, en esta misma jerarquía nos hace ver que a través del derecho público de los Estados internacionales se pueden llegar a evitar situaciones como la doble o múltiple tributación internacional, o bien impedir que se eluda el pago de las contribuciones que tienen relación directa en cuanto a la teoría de la doble tributación, donde se establecerá a qué estado el individuo o persona moral deberá pagar sus impuestos e intentando evitar que la misma operación sea grabada 2 veces. A grosso modo, aquí ponemos algunos conceptos de lo que es la doble tributación y una definición que un tratado internacional de evitar y cómo la define. La doble tributación se da cuando yo como ente productor puedo tener oficinas aquí en México, estar exportando o tener algunas oficinas de igual manera en Alemania. Entonces, ¿de qué manera debo evitar una doble tributación de pago de un impuesto y a qué estado pertenece? Si hablamos quizás de un impuesto sobre la renta, si estoy pagando en Alemania, si yo tengo personal trabajando allá, no tengo por qué reportarlo aquí en México si la persona está laborando allá. Viceversa, tengo un ciudadano alemán trabajando aquí, aunque venga de allá, aquí sí debo hacer como ejemplo el pago. Es un ejemplo de tantos que podía haber. Entonces nos habla que una definición es el conjunto de normas que se rigen por el derecho internacional tendientes a la regulación entre las partes contratantes con el fin de equilibrar los sistemas fiscales nacionales, adaptando criterios de tributación que eviten una carga fiscal excesiva imputable en el mismo periodo, sobre una misma materia, grabar el mismo titular sin que afecte la aplicación de los demás impuestos nacionales de los suscritos. Tenemos de igual manera su relación con el derecho internacional público. Continuamos con la misma. Es la misma, es el mismo supuesto aún sobre el derecho internacional público. Los objetivos, tal como enfité, algunos de los principales son evitar la doble tributación, así como la evasión de impuestos. Y nos señala que los objetivos principales que se buscan en los tratados, nos estamos refiriendo, son eliminar la doble imposición internacional, la excepción, renuncia voluntaria de un Estado a gravar los ingresos obtenidos en el territorio de otro Estado por sus residentes, el tax sparing, que es la posibilidad de que el Estado contratado permita el acreditamiento contra el impuesto correspondiente a los ingresos obtenidos por los contribuyentes, el matching credit, que señala que los incentivos fiscales establecerán por estado de la fuente, beneficios al inversionista extranjero, el cual está en su estado de residencia, de un crédito computado a la tasa establecida en el tratado fiscal respectivo, el investment credit, porcentaje de una inversión de capital que pueda ser acreditado contra el impuesto a pagar por un extranjero en su estado de residencia, así como prevenir la evasión y fraudes fiscales y prevenir la discriminación fiscal. Otra rama, como se manifiesta al principio, que está muy relacionada es el derecho administrativo. Ya aquí toman los principios básicos de la necesidad para la administración fiscal. Lo anterior en virtud de que los órganos públicos son los encargados de la aplicación de las leyes impositivas y de la vigilancia de su cumplimiento, y estas son de carácter administrativo. Por lo tanto, la actividad de este organismo está regulada a la vez por leyes fiscales y las administrativas. Y asiento esta rama del derecho, se establecen las disposiciones relativas a la administración pública que va a procurar siempre la correcta aplicación del derecho fiscal, legislarla siempre de manera competente y con control en la ejecución de sus funciones. Así, las funciones que son los servidores públicos encargados de la aplicación de leyes fiscales son de carácter administrativo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Es facultad a la Secretaría de Administración y Crédito Público administrar, controlar y recordar las contribuciones federales, según lo impone su artículo 31. Esta Secretaría depende del Poder Ejecutivo Federal, la cual trae el Servicio de Administración Tributaria, o SAT, es la que materializa esencialmente la función administrativa del Estado. Es decir, son las normas del derecho administrativo las que deben regular en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hay una situación que señala que hay una diferencia con lo que es el derecho financiero, pero creo que la diferencia principalmente radica en que el derecho fiscal desarrolla el estudio detallado de las excepciones y las instituciones jurídicas complementarias necesarias para su efectividad a partir de los principios básicos, conceptos generales e instituciones relativas a los ingresos del Estado elaborados por el derecho financiero. Es decir, trabaja a consecuencia de, no necesariamente es parte de este ni es el mismo. Por último tenemos lo que son el derecho presupuestario, que son las normas que regulan todo relacionado con la preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos de ingresos y egresos aprobados anualmente. Y también dispone una responsabilidad sobre los servidores públicos por daños y perjuicios que son del Estado y particulares. El derecho patrimonial, que puede incluirse dentro del derecho civil,
que regula los recursos patrimoniales del Estado, también llamados originarios o dominiales. Es decir, esta va en cuanto a los derechos y prestaciones que puede obtener o provechos que puede obtener el Estado a través del derecho fiscal. Tenemos de igual manera el derecho laboral, que nos habla en cuanto a la relación de la norma tributaria, donde se establecen los gravámenes que se aplican a las empresas o personas físicas que realicen actos de comercio, los impuestos sobre el salario y las exenciones y estímulos fiscales que intentarán fomentar el desarrollo laboral del país. Y de igual manera, el derecho aduanero, que es una rama del derecho que estudiamos un poquito más adelante, más a fondo, que es que establece las disposiciones que se regularán acerca de las contribuciones que deberán pagarse cuando se realizan actos de comercio exterior, y también dispone acerca de la importación y exportación de los bienes del país y cómo serán gravados. Bueno, con lo anterior ya dimos una breve introducción de lo que vamos a ver y estamos viendo el concepto de lo que es el derecho tributario, en este caso en específico el derecho fiscal, así como su relación con otras ramas del derecho. Ya para la tarea ya les dejaré las indicaciones dentro del mismo Classroom. Hasta luego, que se encuentren muy bien y saludos.